Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su plan Pymes con Vera LTE. Muy buenas noches, bienvenidos a Somos Uruguay Televisión, programa número 30 en este segundo ciclo 2014. Hoy tenemos un muy buen programa porque vamos a tocar distintos temas que le interesan y mucho a los uruguayos. Por eso ya mismo les presentamos los avances del programa de hoy. Es el presidente de CUTSA, la empresa de transporte más importante del país desde hace 18 años. Integra el directorio del nuevo Centro Shopping y asesora a Tabaré Vázquez. Recibimos a Juan Antonio Salgado. ¿Cómo será el escenario para las inversiones en 2015? Especialistas en finanzas corporativas advierten del aumento de proyectos de energías renovables, el atractivo que generan otros países de la región y el rol de la ley de inversiones. Informe especial. Además, analizamos el desarrollo cultural en Montevideo con Héctor Guido y el mundo de la publicidad con Pablo Márquez, celebrando los 50 años de Punto Ogilvy. Y comenzamos a desarrollar nuestro programa. Vamos a hablar de las perspectivas en cuanto a las inversiones de 2015. Antes, una recomendación muy especial. Antel, como siempre, con los mejores servicios, Plan Pymes con Vera LTE, incluye hasta nuevos servicios 30 GB para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo y 1000 minutos extras para telefonía fija, más 500 SMS de regalo. Además, equipo sin costo y a elección, contratalo a través del 0800 2030 o a través de empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Valeria Superchi, ¿qué tal? Buenas noches. Sergio, buenas noches para vos y buenas noches para todos. Bueno, lo decíamos en el comienzo, la perspectiva de las inversiones en Uruguay para 2015, pero antes un balance de lo que ha sido el proceso de inversiones en este 2014. Sí, ese fue un trabajo que hizo Willer-Haller, este estudio de finanzas corporativas que estudió todo lo que han sido las inversiones tanto nacionales como extranjeras en el 2013, el 2014 que está en curso y cuál es también el escenario que se presenta para el año que viene, año en el que se van a concretar muchos de los proyectos ya aprobados en este año, sobre todo con los beneficios que tiene la ley de inversiones, esta ley marco que bueno, permite tener muchas exoneraciones también y facilidades tanto para capitales nacionales como extranjeros. Valeria, este tipo de estudios a veces son muy útiles porque estamos en un año electoral, en un año que evidentemente va a traer el cambio de gobierno. Claro. Quizás sigue el partido que viene gobernando hace 2 periodos, pero quizás no. Las perspectivas marcan como que el 30 de noviembre va a haber una continuidad, pero estos estudios sobrevuelan justamente lo que pueden ser los avatares políticos o los cambios en política. Sin duda, y una de las cosas que se destaca a nivel internacional, y lo dicen bueno, propiamente del estudio Willer-Haller, que Uruguay está muy bien posicionado a nivel internacional, no solo por haber alcanzado el grado inversor, sino también por el clima de estabilidad política, social y económica que ha tenido en estos años, y es uno de los temas que se destaca en el panorama internacional, pero además Uruguay empezó a tener competencia en la región. Lo vamos a escuchar ahora, pero hay países que empezaron también a atraer el ojo de los inversores, claro. Entonces ahí Uruguay también tiene que empezar a pelear por atraer más proyectos que han estado focalizados más que nada en lo que tiene que ver las energías renovables, que es lo estamos viendo mucho también con la proliferación de parques eólicos. Eso es un fuerte capital sector para que inviertan. También el riego a nivel agropecuario, entre otras características. Pero les propongo, señor director, escuchar cuál es la visión que nos estaban dando justamente de Willer-Haller sobre el panorama que se presenta en Uruguay respecto a las inversiones y cuál es el perfil también que están teniendo. En lo que va este año, en los primeros 9 meses, también se han presentado enorme cantidad de proyectos al amparo de la normativa. Lo que ha cambiado un poco es los objetivos que los empresarios comprometen al presentar los proyectos. Digamos que hasta el 2012 comprometían mucha generación de empleo, ahora no están comprometiendo tanta generación de empleo, están comprometiendo exportaciones y sobre todo están
comprometiendo inversiones en producción más limpia. Inversiones en producción más limpia es todo aquello que refiere a incorporación de generación de energía, paneles solares, ahorro de energía, luces LED, utilización de elevadores eléctricos, o sea, todo lo que tiene que ver con generación de energía o ahorro de energía o ahorro en los procesos productivos. Ahí es que ha habido un canal de utilización de la ley de inversiones por los empresarios. Uruguay los últimos 5 años, 6 años creció a un promedio del 5% casi. Eso está muy bueno. ¿Qué pasa? Hoy por hoy otros países de la región también están creciendo al 5%. Y en las previsiones para el 2015, si uno ve la encuesta de expectativas económicas del Banco Central del Uruguay, uno ve que hay un máximo de 4, un mínimo de 2,5, una mediana del 3% o por ahí, pero Paraguay promete 5 y pico, Perú también promete 5 y pico o tiene perspectiva de 5 y pico, también Colombia, también Chile. Entonces hay países de la región latinoamericana del sur, de Sudamérica, que también están siendo atractivos. El estudio y diferentes observadores coinciden que habrá más inversiones en el 2015. Pero ¿qué pasa con el financiamiento, Valeria? Sí, en ese sentido se señala en cierta forma una especie de luz amarilla, más que nada para los proyectos que van de entre los 2 millones y los 10 millones de dólares, los considerados chicos, en comparación con proyectos de inversión que pueden llegar hasta los 60 millones de dólares, por supuesto, dependiendo del porte de la inversión. Y nos señalaban justamente que la dificultad es para poder conseguir financiamiento para estos pequeños proyectos, pequeños entre comillas, por supuesto, pero son los que tienen más problemas o más dificultades o lleva un poco más de trabajo para poder conseguir quien lo financie. Y acá todavía se está desarrollando poco una costumbre que está mucho más desarrollada en Europa sobre todo y en Estados Unidos ni hablar, de poder acceder al financiamiento de tus proyectos con la viabilidad del propio emprendimiento, claro, que confíen en tu emprendimiento y allí te puedan dar el dinero para llevarlo adelante o que te digan, bueno, vos con este proyecto vas a poder financiártelo dentro de un año. Entonces, ese es uno de los puntos que se observa como más problemático, por decirlo de alguna forma. De todas maneras, el 2015 viene bastante prometedor. Además, se van a empezar a concretar las cosas que ahora están en carpeta para aprobarse. Pero escuchemos, señor director, también cuál es el panorama que se presenta en esta materia. En nuestra opinión, las inversiones van a crecer respecto al 2014. Nosotros creemos que las inversiones del 2014 van a bajar un poquito respecto al 2013, pero en el 2015 van a retomarse por todo esto que comenté anteriormente, porque hay muchos proyectos en carpeta que van a hacer que en el 2015 se produzcan, se ejecuten. Incluso proyectos que han financiado los bancos o las multilaterales de crédito que ya tienen el financiamiento comprometido, pero que todavía no se han ejecutado. Hay todo un rango de proyectos de entre 2 millones y 10 millones de dólares que tienen cierta lentitud en acceder al financiamiento. Esto es, en Uruguay existen los organismos multilaterales de crédito, el BID, Banco Mundial, la CAF, que tiene sede y ahora está construyendo una sede nueva. Tenemos el Banco República, un actor muy importante en el mercado, tenemos los bancos privados y después tenemos, esos son fuentes, pero después tenemos vehículos, como son emisión de acciones, emisión de bonos o emisión de fideicomisos públicos o privados. No obstante, entendemos que el sistema financiero para otorgar créditos de largo plazo, que es lo que precisan los proyectos, no tiene la agilidad suficiente como para atender esos proyectos con la rapidez que se necesita para darle impulso a las inversiones. Bueno, muy bien, Valeria. La perspectiva es evidentemente bastante alentadora, ¿no? Sí, en cuanto a lo que puede ser el horizonte en el 2015 en materia de inversiones. Totalmente. Bueno, le agradecemos como todos los fines de semana a Liber Luna por el peinado de los sábados. Bueno, te esperamos el próximo, Valeria. Ya en Veda. Ya en Veda, sí, ya en Veda, porque el domingo justamente tenemos las elecciones, la segunda vuelta o balotaje. Para el próximo bloque,
La invitación es para escuchar a Héctor Guido, es el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y evidentemente que vamos a recorrer qué es lo que se ha hecho desde la actividad pública, en este caso la Intendencia de Montevideo, pero también ver cómo está la cultura, los emprendimientos a nivel de Montevideo, en instantes nada más aquí en Somos Uruguay Televisión. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños, con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños, como una canaria. Seguimos adelante en Somos Uruguay Televisión y con muchísimo gusto recibimos al director del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Héctor Guido. Héctor, un placer recibirte y poder hablar de lo que es la cultura, porque hay algo, una frase que se dice, se repite, se respira cultura en Montevideo. Sí. Bueno, en primer lugar, un gustazo de estar aquí con ustedes. Yo creo que sí, que realmente Montevideo tiene una actividad cultural formidable, fantástica, y ha sido un periodo que yo entiendo que ha sido uno de los más enriquecedores a nivel de lo cultural. Capaz que esa frase la repiten o la sienten más los extranjeros o los visitantes o la gente que viene del interior y se da un paseo por las salas, por los museos, por los lugares donde hay actividad artística y cultural aquí en la capital. Pero no tengo duda que Montevideo sí es una capital cultural. Yo te diría que Montevideo es casi única de cómo produce, de cómo está construido a nivel de la cultura. En los tres ámbitos que podemos observar que es desde lo público, Montevideo es una de las pocas ciudades de América que tiene cuerpos estables, es decir, una comedia nacional, una orquesta filarmónica, una banda sinfónica, solo a nivel departamental. Después tiene un movimiento que nosotros lo llamamos de los independientes, que es absolutamente único en el mundo, que comienza allá por la década del 30 con la fundación del Teatro del Pueblo y le sigue el Circular, el Galpón, la Cinemateca, ediciones de banda oriental, es decir, un enorme movimiento que sale realmente de las entrañas de la organización social, civil, y bueno, todo eso conforma realmente una gran movida que si le sumamos a eso cómo ha trabajado el productor privado últimamente, por ponerte un ejemplo, la avenida de Paul McCartney, lo que ha significado ese empresario audaz que está invirtiendo en cultura, porque además se entiende que es un ámbito donde también la inversión vale la pena, ¿no? Sin duda. Mucha gente, sin lugar a dudas, conoce a Héctor Guido, no en su faceta de director, de jerarca municipal de la Intendencia de Montevideo, sino también por su actividad artística. Héctor Guido en el 72 egresó de la Escuela de Arte Dramático de la Institución Teatral El Galpón, participó de más de 30 obras teatrales, varios largometrajes, integró el elenco estable del radioteatro del Sodre, director teatral de títulos importantes. Digo esto porque, a propósito, estuviste del otro lado del mostrador durante prácticamente toda tu vida. Todavía, sí. En este periodo te tocó estar del otro lado. ¿Cómo lo sentiste? ¿Pudiste hacer todo lo que tenías planificado? Me sentí realmente muy bien. Creo que además la experiencia anterior me ayudó para saber exactamente el diagnóstico interno que tienen los artistas, en algunos aspectos por lo menos. Y fundamentalmente me sentí muy respaldado por la comunidad de los compañeros trabajadores de la cultura. Creo que nosotros veníamos reclamando como sector que estábamos realmente postergados, habíamos pasado por momentos muy duros, lo que fue la dictadura, lo que fue antes de la dictadura, lo que fue el retorno a la democracia. Nadie puede dudar el papel que jugó la cultura artística durante la dictadura, el movimiento del canto popular,
En fin, hubo una acumulación importantísima en lo cultural artístico y bueno, y entendíamos que quizás en el plano estrictamente lo que podemos llamar político no se había organizado, no se había tomado en cuenta todo ese capital que teníamos. Entonces era una buena oportunidad también para empezar a tomar otros rumbos. Héctor, en el marco de la campaña electoral en la cual estamos viviendo ya los últimos días previos al 30 de noviembre, en el ciclo Uruguay por Más, hace muy poquitos días, la actriz y directora María Elena Moreno decía que alguien que es artista muy difícil no sea de izquierda. Eso trajo aparejado evidentemente mucha polémica, porque mucha gente se sintió rozada, ¿no? Que de repente no es de izquierda, pero sí tiene justamente desarrollada una actividad artística. Por eso digo, estás en un rol como director del Departamento de Cultura de la Intendencia, una intendencia que hace 25 años es gobernada por la Intendencia. ¿Qué proyectos concretos han sido positivos y han generado un cambio en la cultura de Montevideo? El cambio más grande se produce a nivel legislativo cuando en el 2010 se aprueba la ley del artista. Ese es un cambio histórico porque por primera vez el país reconoce que el artista es un trabajador y como tal tiene todos sus beneficios y sus... Esto implica que se puede jubilar. Se puede jubilar, claro. Es un trabajador increíblemente. No pasaba eso. Era un sector que absolutamente estaba al margen de lo que pudiéramos llamar de todas las leyes laborales, etcétera, etcétera. Eso quizás es lo más importante. Lo segundo, en el plano departamental, te diré que fue la concreción del Consejo Departamental de Cultura, que es un área donde participan todas las organizaciones sociales y gremiales de la cultura. Eso que implica que la participación es un hecho real de los artistas. Los artistas, toda esta historia que yo te comentaba brevemente, de décadas y décadas y décadas, exigen de forma como imprescindible tener un espacio de participación para el diseño de las políticas. Entonces todo lo que va surgiendo uno se da cuenta que está todo escrito. Claro. El artista ya lo diseñó, lo propuso y de ahí surgen programas de cómo fortalecer las salas de independientes, cómo fortalecer los cuerpos estables, cómo participar en la producción o estimular la producción de todas las disciplinas, de danza, de música, de teatro, de los escritores. Y todo eso se conformó en un proyecto que se llama Fortalecimiento de las Artes, con una condición básica. Cada dinero, cada peso público que se pone en la cultura tiene que tener muy claro quién lo recibe, que tiene que estar alineado también a las políticas públicas. Si no, desde lo público nosotros pasamos a ser simplemente un lugar donde recibimos demandas. Claro. Y acá justamente lo que se ha tratado de construir una gran alianza para las políticas culturales que tengan como centro al ciudadano, ¿verdad? Yendo a ese programa, ¿no? que ha tenido muchos proyectos presentados, Sí. algunos que naufragaron, otros que sí se están llevando. Tengo entendido que esto lleva, por ejemplo, obras teatrales a los barrios. Estamos llevando unas 200 funciones por año a todos los barrios, ¿Hay solamente respuesta? del programa. ¿Hay respuesta del público? Increíble, ¿Sí? impresionante. Sí, además está documentado. Lo que está sucediendo a nivel de territorio en todo Montevideo es algo fascinante. Creo que es una verdadera conmoción cultural, podríamos decir, que está pasando en territorio. Nosotros, además del programa Fortalecimiento de las Artes, estamos trabajando en el programa Esquinas. El programa Esquinas, que tiene otro sentido, tiene el protagonista ahí es el ciudadano. ¿Qué implica ese programa? Ese programa implica, más allá de llevarle espectáculos a un barrio, es trabajar en el barrio para estimularle la propia identidad que tiene ese barrio. El protagonista es el vecino. Ese vecino, nosotros tenemos 3.000 talleres donde desarrolla su capacidad creativa, su innovación, y ellos mismos son los que van construyendo, creando una murga, un coro, no importa la edad, la posición socioeconómico. Eso Montevideo se ha multiplicado por todo el territorio y luego, terminan en encuentros que ellos organizan, como fue el encuentro del Parque Rodó, con más de 3.000 vecinos artistas, que fue maravilloso, incluso la concurrencia. Y ellos son protagonistas porque el hecho cultural no es mucho más amplio que el artístico. Nada más. Guido, la gente joven, ¿se acerca a las actividades culturales? Hay algunas iniciativas como la tarjeta para los jóvenes, pero ¿han logrado que se interese el joven por participar activamente? Nosotros tenemos 3 escuelas
concretamente la Escuela de Jardinería, la Escuela de Música Vicente Ascone y la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu, que están absolutamente desbordadas, lo cual eso nos está dando una pauta que el joven realmente quiere estudiar y quiere formarse. Pero también tenemos que trabajar lo otro. La cultura no es un lujo, es un derecho. Sí. Es un derecho nuestro el poder acceder a la cultura. Y sí detectamos que había una franja de jóvenes con muchos problemas que no es novedoso, pero conversando con el MIDES, con la gente de la enseñanza, detectamos que los jóvenes de cuarto, quinto, sexto, UTU, magisterio, esa franja de jóvenes de la enseñanza pública realmente era la que estaba más postergada. Claro. Entonces, entre todos lo que hicimos fue organizarles una tarjeta, una especie de pase libre para que todo lo que pase en Montevideo ellos puedan tener acceso gratuito. Y lo último, Héctor, que es importante porque también está, lo dijiste al pasar y aparte has formado parte justamente de lo que es el teatro independiente. La Comedia Nacional, ¿es viable el subsidio que la Intendencia da a la Comedia Nacional? A veces no genera salas vacías, por ejemplo, y de repente ahí el teatro independiente reclama, nosotros con esfuerzo montamos un espectáculo y nos cuesta mucho vender las entradas. No. Digo, es lo que puede pensar algún me parece montevideano. fantástico tu pregunta porque además permite una respuesta muy clara. El complemento que hay entre lo público y lo privado es básico, es esencial. Tener un cuerpo estable como la Comedia Nacional, que es un orgullo, te diría, para toda América. No hay ningún país en América que tenga un cuerpo estable como es la Comedia Nacional. Con el nivel de la Comedia Nacional, la diferencia de lo público que no está sujeto a las reglas del mercado, es decir, pierdo o gano, entonces de acuerdo a eso puedo poner o no un repertorio. Por lo tanto, de lo público sí podemos elaborar un repertorio, podemos elaborar una política pública. La Comedia Nacional gira en todos los barrios como gira el Teatro Independiente. Es más, salen juntos y siempre esto es parte de nuestra historia. Hay un único movimiento a nivel cultural. Puede ser público, puede ser privado, puede ser empresarial. Y el orgullo más grande que he tenido estos 5 años es saber que hay una única fuerza con intereses comunes que son las que están transformando valores sustantivos para nuestra comunidad. Y yo me imagino que a Héctor Guido, ya para despedirlo, más allá de su gestión a nivel de la Intendencia de Montevideo para el 2015, vislumbró la vuelta, ¿no? A las tablas, la vuelta dirigida. Me imagino yo, bueno, porque en este periodo no hubo oportunidad. Si bien la gestión ha estado siempre, bueno, los grandes gestores han sido siempre los compañeros de Cinemateca Uruguaya, claro. Todos ellos fueron gestores, heroicos gestores. Quiero además, no quiero dejar de decirlo, Montevideo le concedió por primera vez en la historia a la Cinemateca Uruguaya un espacio para 3 salas de exhibición. No podemos tener una Cinemateca Uruguaya con ese patrimonio, con ese archivo, sin apoyo público. Pero bueno, como te decía, gestionamos todos. Ahora lo que sería bueno sí complementarlo con la parte de la vocación, que sería volver al escenario. Héctor, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en Somos Uruguay Televisión. Muchas gracias. Gracias por la difusión. Y a ustedes, la invitación es para el próximo bloque, donde vamos a estar hablando de la publicidad. En momentos donde de repente la publicidad política es un poco la estrellita. Vamos a estar recibiendo a Pablo Marqués de Punto O'Hilby. Ya volvemos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Antel presenta Plan Pymes con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan. Hasta 9 servicios con 30 GB compartidos para navegar. Además, los celulares y tablets LTE son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Más pymes, más desarrollo. Antel, avanzamos juntos. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra y nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro
que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto. El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. ANCAP. Tercer bloque de Somos Uruguay Televisión, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, pero antes una recomendación muy especial. Antel, como siempre, con los mejores servicios, Plan Pymes con Vera LTE, que incluye hasta 9 servicios, 30 GB para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo y 1000 minutos extras a teléfonos fijos, más 500 mensajes de texto de regalo. Además, equipo sin costo a tu elección, contratalo a través del 0800 2030 o por empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y recibimos con muchísimo gusto a Pablo Marqués, CEO de Punto Gilby. El gusto de tenerte aquí, además en los días previos a una celebración muy especial. Medio siglo cumple la agencia y creo que es importante festejarlo porque se está en un buen momento. La empresa, evidentemente, que comenzó allá por el 64, fundada por Elvio Acuña, el actual presidente, pero ha avanzado. Así que muchísimas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. No, gracias por invitarnos en estos días tan especiales para nosotros. Bueno, sin ir más lejos, el lunes será la celebración muy especial en un lugar emblemático como Solís. Sí, y aparte con un enfoque diferente porque entendemos que los 50 años de Punto Gilby, de nuestra agencia, son parte de la historia publicitaria del Uruguay y la idea, la mejor manera de festejarlo fue pedirle a los colegas los mejores materiales de los últimos 50 años y en realidad hacer una exhibición de esos materiales. Claro. O sea que en realidad es el cumpleaños nuestro, pero lo sentimos un poco como el cumpleaños de la publicidad uruguaya también, porque no son muchas agencias que tienen esa edad y que han transcurrido y han acompañado la evolución publicitaria que ha tenido en el Uruguay en los últimos tiempos. Entonces va a ser un momento de todos de alguna manera y muy emocionante para nosotros. Pablo, más allá de que los años han traído aparejado la evolución en cuanto a las formas y a las técnicas publicitarias, es bueno, y creo que también lo podemos enmarcar en estos 50 años, recordar algunas piezas que son emblemáticas. Yo creo que el Grito del Canilla marcó un antes y un después. Sí, el Grito del Canilla, creo, sin lugar a dudas, conversando con quienes lo han hecho y quienes no lo han hecho pero lo han visto y lo han tenido como referencia, es un poco un mojón dentro de la publicidad uruguaya, ¿no? Es un antes, como tú decías bien, y un después por muchísimas razones. Por el mensaje que dio, por el estilo de mensaje que dio, por cómo se narró a nivel de música, involucrado Raúl Castro, Burel, Michel Visillac, el Canario Luna, Jaime Ross. La voz inconfundible del Canario Luna. Filmado de una manera que hasta ese momento la publicidad uruguaya tenía referencias del exterior, pero no locales, que era esa cámara subjetiva, esa cámara que es más como el ojo de las personas que algo más impostado y algo más fijo. Y bueno, y una idea maravillosa con un cliente maravilloso como El País, que pudo... Pero además mostrando justamente algo muy ciudadano, muy simbólico. La publicidad ha tenido un cambio importante en los últimos años, ¿no? Quizás por eso también es parte de ese mojón. La publicidad trabajó durante muchos años sobre la plataforma de los referentes, ¿no? Y más de aquello que uno anhela, aquella figura un poco más impostada. Y la publicidad se transformó a ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Hay mucha gente que dice que cuando uno va a una ciudad nueva y ve la tanda, entiende un poco cómo es la manera de pensar de la gente. Y bueno, y este aviso del Grito del Canilla muestra tal cual... Fue un aviso muy valiente, ¿no? Un aviso que se animó a mostrar todo el Uruguay, con todas sus facetas, ¿sí? Muy valiente el cliente. Hablando con Elvio decía que en realidad la idea nace de Daniel Sheck, que es el que dice, yo quiero un mensaje de este tipo, y a partir de eso este gran equipo de Punto empieza a trabajar y termina haciendo esta pieza que sin lugar a dudas cumple 25 años también, está cumpliendo 25 años,
Es muy bueno, porque uno pregunta, ¿y cuántos años tiene Grito del Canilla? Y uno dice 10, 8, 12, nadie dice 25. Y eso le da la vigencia. Y creo que fue referencia para otra cantidad de trabajos que hizo la publicidad uruguaya. Sin lugar a dudas. De repente, repasando la historia de Punto, también nos encontramos mucho más para acá en el tiempo, pero también con un comercial, un aviso que marcó una época, como fue Beto Carreteiro, el aviso de Santander, ¿no? Ese fue otro... Sí, también, ¿verdad? Un banco que se anime un banco que de alguna manera le habla de igual a igual, un banco retail, un banco que entiende las necesidades que tienen sus clientes. Y esto que comenzó siendo una campaña de radio muy exitosa, después se transformó a esto que todos los uruguayos decimos, ¿no? Cuando hacemos de todo, ¿no? Digo, como decía, hace de león, hace de domador y hace de león. Juegan todos los lados. Y por eso precisas un compañero de ruta que es el banco para que te ayude en algunas cosas. Y la agencia, o en sí hablando de la publicidad en general, ¿no? ¿Cuánto lleva a preparar piezas como esta, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que cubrir? Los actores, la música, los colores, los lugares. Primero se empieza, el proceso rápido de alguna manera es... vos muy involucrado con tu cliente. La agencia es un equipo de gente, no es individual, sino que tiene que haber un trabajo en equipo. Y se tiene que sumar el equipo del cliente, esa es la primera cosa. La segunda es que el cliente te da información, lo que se llama briefing, ¿sí? De lo que se necesita. Eso se estudia y con esa información se elabora una estrategia. Primero siempre tiene que haber una estrategia de comunicación. No está primero la idea, primero está la estrategia. Luego que tenés la estrategia, y para eso se necesita información, se necesita conocer a quién es el público que te vas a dirigir, cuáles son los beneficios de la comunicación que vas a tener, cuál es la marca, cuál es el producto, una serie de aspectos que hay que conocer. Ahí, después de tener esa estrategia, sí, definida esa estrategia, se empiezan a tirar las líneas creativas, la estrategia creativa. Esa estrategia creativa termina seguramente en 2 o 3 líneas de ideas que son compartidas con el cliente. De esas 2 o 3 líneas se elige una. Después que esa línea se elige, se pasa a la segunda etapa, que es la etapa de producción. Cuando tenés la idea, si es el caso de una multimedia que tenga digital, televisión, radio, se tiene que producir para esos sistemas, y la producción de esos sistemas implica convivencia con productoras de audio, de sonido, digitales, audiovisuales. Entonces el proceso es un proceso intenso. Y lo importante de esto, para mí lo más importante, es como es un proceso que tiene muchas etapas, cada etapa tiene que agregar valor, para que el trabajo final sea mucho mejor que la idea inicial que presentaste. Pablo, y quiero aprovechar, ya que te tengo aquí, más allá de lo que ha sido la historia, estos 50 años de Punto Gilby, estamos en campaña electoral y la publicidad ha tomado un protagonismo superlativo en la campaña. ¿Cómo se preparan las agencias, los creativos, a la hora de recibir a los distintos candidatos y generarles una campaña publicitaria? La publicidad es comunicación y un candidato, un partido, tiene que entrar en comunicación con su público. Eso hace de que esa comunicación tiene que ser cada vez más profesional. Y por eso los profesionales de la comunicación son los que estamos o están involucrados en este proyecto. Y eso es una muy buena noticia. No es un tema de olfato solamente, no es un tema de intuición, es un tema profesional. En el mundo entero, los grandes proyectos del mundo entero tienen de al lado gente que sabe de comunicación. La iglesia se tiene que comunicar mejor, el fútbol se tiene que comunicar mejor. ¿Sí? Podemos tener muchas expresiones que ni siquiera son comerciales que vemos. Y la política no podía estar ajeno a eso. Y no lo está. Y creo que cada vez menos. Y creo que ya sea un candidato mayor, menor, un partido, tienen al lado suyo, como lo tienen en este caso, nosotros no trabajamos para política, pero sí lo tienen muy buenos profesionales. Y de nuevo, hay una estrategia de comunicación. Es un poco diferente de la estrategia, es muy diferente una estrategia cuando uno desarrolla para una marca comercial que cuando la desarrolla para un partido o un candidato. Tiene componentes similares, pero tiene componentes diferenciales, porque el candidato es una persona. ¿Sí? Yo creo que tiene mucho más que ver, y eso sí, nosotros que desarrollamos todo lo de cultura nacional para el Club Nacional de Fútbol, ese concepto que cambió un poco la visión sobre y creo que
demostró que se puede hacer las cosas muy bien, manejándolo como los manejan las grandes ligas del mundo, su comunicación. Tiene un poco más que ver con la política eso. Pablo, lo último, porque no me queda mucho tiempo. Las campañas publicitarias, hablando de la política en sí, ¿definen elecciones? No, yo creo que no definen elecciones, yo creo que ayudan. Yo creo que las elecciones se definen por una serie de factores, y lo que sí, la comunicación es un factor muy importante. Es un factor que para determinados candidatos puede ser más importante que para otros. Tiene que haber una línea entre lo que dice la comunicación y lo que dice el candidato. Tiene que alinearse los objetivos. Los éxitos más importantes en el mundo es eso. Tiene que saber dónde conectar con los públicos, porque hoy los públicos están en otros lugares, están presencial, pero están en redes sociales. Tiene que haber... Pero lo fundamental quizás es que esté alineado el candidato a la comunicación. Muchas veces uno ve comunicaciones no alineadas a los candidatos y eso hace que la comunicación genere más ruidos que certeza. Sin duda, y yo creo que hoy los candidatos escuchan más a los creativos y a las agencias de publicidad. Sí, por lo que sé... se alinean más justamente. Un candidato no muy conocido se hace conocido en poco tiempo gracias a la comunicación. En el pasado eso lo hacía recorriendo al país durante meses. Ahora eso lo hace en un periodo más corto. Entonces, eso es un ejemplo sobre la importancia de la comunicación. Pablo Márquez, CEO de Punto Ogilvy, felices 50 años. Muchas gracias. Por muchísimos más. Los esperamos y el lunes entonces es la cita allí en el Teatro Solís. Perfecto. Una fiesta como lo merece una agencia de la importancia y la experiencia que tiene Punto. Muchas gracias por la invitación. Costumbres uruguayas, qué bueno. Y Somos Uruguay también se hacen presente, y en tu persona este obsequio entonces, homenajeando a la agencia y a los creativos de la publicidad. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Bueno, y a ustedes nos queda el último tramo. Vamos a estar recibiendo al presidente de CUTSA, Juan Salgado. Ya volvemos. ...1828... Teleatención Ciudadana... ...el número de la Comuna Canaria. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra y nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto. El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. ANCAP. Último tramo de Somos Uruguay Televisión. Ya vamos a recibir a nuestro último invitado de hoy. Antes, una recomendación muy especial. Un nuevo 4 estrellas surge en pleno centro de Montevideo con la experiencia de Grupo Cristal. El nuevo Crystal Tower abrió sus puertas en su primera etapa. Ofrece habitaciones de primerísimo nivel y salas para eventos y reuniones. Pero muy pronto habrá solarium, gym y restaurante a la carta. Excelente ubicación en Dr. Aquiles Clanza, allí la ex Yaguarón 1323, a pasitos de 18 de julio. Una invitación para todos ustedes. Y ahora vamos a saludar a Juan Antonio Salgado, presidente de CUTSA, y muchas actividades más que vamos a estar repasando. Gracias, Juan, por aceptar la invitación. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, hace 18 años ejerciendo la presidencia de CUTSA. Eso no quitó que te hayas ocupado de otras funciones en diferentes rubros, en el ámbito empresarial, con un proyecto como Nuevo Centro Shopping que cumplió un año hace muy poquito, y también bueno, tu actividad en Peñarol, en el patronato, de eso vamos a estar hablando. Pero comencemos por CUTSA, que es la empresa más importante de ómnibus en nuestro país y en especial con la mayor cantidad de servicios aquí en Montevideo. ¿Cómo te encuentras después de 18 años de ejercer la presidencia? Bueno, sin duda CUTSA para mí es nuestra tarea fundamental, es el centro de toda nuestra actividad desde aquel momento, y seguirá siendo eso y va a seguir siendo. De todas maneras, hemos tratado de desarrollar distintas actividades que de una o de otra manera están vinculadas
en muchas cosas a la empresa principal que es Kutza. El tema de Nuevo Centro fundamentalmente está vinculada porque surge justamente de allí, del local donde históricamente era la planta, donde tradicionalmente eso, el cambiar, el tener que decidir irse de ahí para otro lado, aunque hoy estamos todos mucho más contentos y mucho mejor porque tenemos una planta industrial adecuada a la realidad de hoy, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la comodidad hasta administrativa. Bueno, fue un paso difícil porque había mucho sentimiento, era para los propietarios, para todavía la generación de aquellos emigrantes que vinieron y que toda su actividad la desarrollaron en la planta de La Rañaga, como se llamaba, que era la planta Añón. Era un golpe tremendo pensar que había que irse de ahí. Hoy, por suerte, estamos todos muy felices porque la experiencia de haber hecho eso, más allá de dónde está Kutza hoy y de las comodidades que tiene y de todo lo que ha mejorado, el hecho de participar de la forma que participamos en otra actividad que sea extra tarifaria. Es un concepto además. Claro. Es un concepto que el transporte debería, con muchas otras actividades, no solamente terminar dependiendo de que sus recursos sean solamente los recursos de la tarifa. Para decirlo más claro, hay que buscar la forma de que los recursos que maneje una empresa de transporte tengan otro tipo de ingresos que no solamente dependan de aquel que sube todos los días y paga el boleto. Bueno, ese es el concepto que nosotros quisimos tratar de implantar en esto de que se pueden hacer otras cosas. Juan, pasa algo muy particular con la empresa Kutza. Hay como un sentido hasta de pertenencia del montevideano, de lo que es, no es una empresa más. La empresa Kutza tiene una historia y aparte, una empresa que transporta a 500.000 de personas por día. Evidentemente marca un poco la magnitud que tiene. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de estos años? ¿Ha evolucionado? ¿Ha mejorado? ¿Hay más autos en la calle, por ejemplo? ¿La tecnología ha sido un factor importante? ¿Kutza se ha ayornado con los avances tecnológicos? Bueno, sí, sin duda. Nosotros venimos tratando de aplicar y de incorporar tecnología convencidos de que esa tecnología tenía varios aspectos que van desde los aspectos fundamentalmente, desde los aspectos de seguridad para el propio trabajador, instalar la tecnología, la expendedora de boletos arriba del ómnibus, una de los principales motivos era que en forma gradual se fuera sacando el dinero de arriba de los ómnibus. Claro. Para nuestro gusto todavía, en ese aspecto todavía venimos un poco corriendo la de atrás. Creo que se deben dar pasos más firmes. Ahora, por suerte, con la inclusión financiera y aprovechando las rebajas de la inclusión financiera, hay algunos pequeños empujones por el lado de incentivar a la gente. Si yo te digo a ti que te va a costar el boleto el mismo precio pagándolo arriba del ómnibus que pagándolo yendo a recargar una tarjeta, no hay ningún incentivo. Ahora, si tú recargando la tarjeta, al final el transporte del mes te sale más barato, seguramente hay mucha gente que lo hace. Bueno, estos empujones que le estamos dando con la inclusión financiera, en el cual hoy el boleto está en algunos casos un 8% por debajo de lo que cuesta arriba del ómnibus si se paga con la tarjeta. Bueno, esa es consecuencia de la tecnología. Una de las cosas principales, ir sacando el dinero arriba del ómnibus para eliminar de alguna manera el motivo. ¿Cuál es el motivo? La rapiña, la violencia que se produce en una rapiña. Bueno, si no hay dinero arriba del ómnibus, claro, desaparece el motivo. Pero hay otros aspectos de la tecnología que son fundamentales. Primero, el control de la flota,
el control de que en la empresa se cumplan determinados recorridos en tiempo y forma. La Intendencia como regulador hoy tiene esa herramienta para saber fehacientemente, sin tener que andar con inspectores en la calle, ella sabe al otro día si se cumplió qué con los, pasó el día con los anterior, servicios. al detalle, por lo tanto, sabe qué empresa cumple y qué empresa no cumple con lo que tiene, con la obligación que tiene asignada en su recorrido. Todo lo vinculado, por ejemplo, el gran mito de toda la vida. No se sabe nunca a qué hora pasa el ómnibus, ¿no? Eso lo escuchamos desde que éramos chiquitos. Bueno, hoy sí se sabe. Hoy, con el teléfono celular, y ahora en pocos días vamos a estar tratando de hacer el acuerdo con Antel. Hemos hablado con la presidenta, con Carolina Cose, que en estos temas realmente es muy sensible y quiere ayudar. Pero hoy con el celular nosotros podemos saber, si queremos saber a qué hora va a pasar el ómnibus, nos mandamos un mensaje y sabemos exactamente, porque la comunicación no es teórica, es directamente con el ómnibus, claro. Y por medio del GPS sabemos que dentro de 3 minutos o de 5, y si pasa dentro de 20, no tenemos por qué ir a la parada 20 minutos antes. También un tema ligado que tiene consecuencias con la seguridad. ¿Se ha hecho una evaluación de ese sistema, por ejemplo? ¿Se utiliza? Se utiliza ¿Está dentro de las previsiones? Estamos dentro de unas 10.000 llamadas por día, o sea, 10.000 consultas que se hacen de los recorridos, fundamentalmente de noche, cuando los recorridos empiezan a tener menor frecuencia. Hay gente que lo utiliza para ir a la parada, a veces 1 minuto, 2 minutos antes de que llegue. Salgado, hablando de cosas que se repiten, frases que los uruguayos o los montevideanos repiten habitualmente, ¿es caro el transporte en Uruguay? Bueno, ¿Es caro el boleto? Sí. Digo, en comparación de repente con algunos países puede ser, pero digo, ¿es considerado caro? Hay que hacer alguna consideración. También es un mito de que el boleto en Uruguay es el más caro de Sudamérica. No. Hoy es uno de los boletos más baratos. Salvo algunos países, como por ejemplo Argentina, pero hay que saber el motivo. El subsidio que tiene el combustible en Argentina no lo tiene en Uruguay. Claro. El transporte en Argentina tiene un subsidio muy fuerte con respecto al combustible. ¿Por qué lo tiene? Bueno, lo tiene porque en algún momento hubo una lucha cuando nosotros vemos que en Argentina los autos, los taxímetros Anasta, andan todos a gas. Entonces pueden con un botón andar a gas o, si se le termina el gas, andar a nafta. Claro. El motor gasolero no es así. O sea, el ómnibus, si adapta y es un ómnibus a gas, no anda a gasoil. Por lo tanto, nosotros, eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Bueno, en Argentina hubo una lucha entre el gas para el transporte colectivo y la nafta, las petroleras. Ganaron las petroleras y por eso el subsidio que tienen es muy fuerte y por eso es un boleto mucho más barato que el de acá. Salgado, tengo muchos temas por delante. Lo último respecto a CUTSA, una renovación importante en cuanto a flota y la atención al discapacitado. ¿Eso es en breve o ya se está procesando? Sí, se está procesando en estos momentos. Nosotros tomamos este año la decisión de traer 200 nuevas unidades y encontramos una solución que es posible desde el punto de vista económico y posible desde el punto de vista práctico para la gente. Todas estas 200 unidades que ya empezaron a circular en Montevideo y que van a terminar de renovarse antes de fin de año, tienen todas una rampa electrónica en la puerta trasera donde y tienen el lugar adentro para transportar personas que requieran viajar en silla de ruedas. Esto cambia fundamentalmente porque va a haber con las unidades que había anteriormente, unas 250 unidades en Montevideo
que van a tener esta posibilidad, que van a estar en todos los recorridos y en todos los horarios. O sea que es mucho más masivo la posibilidad de usar este tipo de transporte para discapacitados. En el rol de empresario hablamos al pasar de nuevo centro shopping, un nuevo shopping en Montevideo, en un lugar de repente diferente a donde están ubicados el resto, cerca de la costa. ¿Qué evaluación se hace a un año de la inauguración? Bueno, las expectativas, dentro de las expectativas, uno de los elementos que era muy positivo es que este shopping está dentro de Montevideo. O sea, no hay que olvidarse que ese lugar donde estaba Cucha es el centro, exactamente el centro geográfico de Montevideo. Era un shopping por primera vez que estaba adentro de Montevideo. Yo diría que colmó y superó las expectativas que se podían tener, que ya eran buenas. También se le dio al shopping algunas actividades, como por ejemplo el Parque de los Niños, como por ejemplo la Policlínica de la Española, que estaba en la calle Consulado, y se trasladó y tiene toda la policlínica completa ahí en el tercer piso del shopping. Y tiene, aunque parezca mentira, y es un tema de salud y de una sociedad médica, tiene un 30% de socios más que se van a atender a este lugar que lo que se atendían en la calle Consulado a pocos metros. Así que la evaluación que nosotros hacemos a un año, que ahora se completó, que se acaba de cumplir ahora, es realmente muy positiva, con las dos torres que en un año ya están hechas en su totalidad. O sea, ahora empieza a darle forma, pero la estructura está pronta. En un año se empieza a crecer. Y el tema del tránsito allí se acomodó, ¿no? En un primer momento. Se acomodó bastante. Ese punto era y sigue siendo el segundo punto más difícil de Montevideo, ¿no? Tres Cruces es uno de los nudos importantes, el más importante, y ese lugar ahí donde estaba Casa de Gobierno, el Monumento de Valle, ese es el punto número 2. Se acomodó, para mi gusto también, o por la experiencia que tenemos de nuestros técnicos, creo que hay que buscarle algunas soluciones. Ahora, no hay que pensar en eso como algo que se puso el nuevo centro y se terminó. Eso se convierte a partir de nuevo centro, a partir del hospital que va a empezar a atender enfrente, el hospital de trauma. Ahora va a dejar de ser oficinas y va a empezar a atender y va a tener mucho público. A partir de que Cucha pasa al baldío enfrente al hospital policial, que se está anunciando de que el Banco de Seguros va a ser su sanatorio también ahí en José Pedro Varela, que está anunciado y que se está haciendo el Antel Arena. Bueno, eso va a terminar siendo toda una centralidad y hay que atenderlo. Esa centralidad hay que atenderla. Nosotros ya estamos planteándole a las autoridades de la Intendencia algo que fue aprobado por ejemplo, por la presidencia de Antel, una modificación de recorridos para que toda esa zona que hoy necesita, por todo lo que tiene, necesita una locomoción diferente, porque requiere una locomoción diferente y va a requerir cuando esté funcionando el Antel Arenas. Bueno, le estamos planteando las modificaciones de recorrido para darle respuesta a esa gente. Salgado, yo sé que le gusta más hablar de la faceta empresarial, pero hoy por hoy es una realidad, se lo ha visto, la gente lo ha visto en televisión. Esta semana, sin ir más lejos, estuvo allí en la reunión que el diputado Fachelo del Partido Colorado mantuvo con el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Salgado en política, ¿cuál es su rol? Salgado en política no tiene rol. Salgado es, y es un honor para mí, es amigo personal. Y voy a decir lo mismo que él dijo cuando le preguntaron de mí. Tabaré Vázquez es amigo mío. Y yo me siento así de él. La relación que tenemos es de amistad y bueno, y como yo soy un poco la forma de ser, la forma de criarme, fue así, ser amigo de los amigos. Lo he acompañado y lo estoy acompañando y lo voy a acompañar cada vez que él lo requiera. ¿No cabe el término asesor?
Porque lo han presentado así, ¿no? Como asesor de Tabaré Vázquez. Decir que Tabaré Vázquez necesita, que yo puedo ser asesor de Tabaré Vázquez sería agrandarme demasiado. Simplemente es un amigo que le puede dar un punto de vista en un contexto diferente a todos los que vive él, fuera del ámbito político y totalmente desinteresado, cosa que a mí me pasa en mi actividad. Uno a veces pone una especial atención en esos llamados de atención. ¿Pero descarta ocupar algún cargo si gana Vázquez las elecciones? Es que ya no me quedan horas del día y de la noche con varias actividades que tengo. Claro. Yo creo que seguiremos manteniendo la misma relación y yo seguiré estando a la orden de él para lo que precise, como no tengo ninguna duda que si me pasara a mí, él actuaría de la misma forma. Juan Antonio Salgado, presidente de CUTSA, muchísimas gracias por su presencia. Somos Uruguay, Costumbres Uruguayas, lo obsequian esta carpeta en cuero. Bueno, muchísimas gracias, un gusto siempre de estar con ustedes y buen año. Bueno, igualmente. Sí, ya ya está quedando muy poquito. Ya empezamos con Ya estamos pensando en el 2015. Exactamente. Muchísimas gracias, Salgado. Gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega de Somos Uruguay Televisión. La invitación es para el próximo sábado a las 20 horas a través de la pantalla de BTV. Muchas gracias y nos reencontramos en una semana. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel para su plan Pymes con Vera LTE.